¿sí? Formando entonces el huevo cigoto, empieza a haber muchas divisiones en las células que forman ese huevo. Cuando ese huevo comienza a llenarse de células que se van dividiendo, llegan a un periodo en que está totalmente lleno de células. Todas son células iguales, ¿sí? Todas células semejantes. Ese huevo se llena, ¿sí? De células, y cuando está lleno de células, más de 32 células, recibe el nombre de mórula. Después, ese huevo comienza a tener un área que tiene líquido. Cuando comienza a tener líquido ese huevo comienza a haber líquido entre esas células, así, separando las células, metiéndose así como si fuese un lago. En ese momento el huevo recibe el nombre de blastocisto, ¿sí? Entonces yo tengo la mórula, ¿sí? Está lleno de huevos y después comienza a tener un área líquida ese huevo. Cuando comienza a tener esa área líquida se llama blastocisto. Una siguiente etapa, el blastocisto comienza a tener dos capas de células, ¿sí? Comienza a tener dos capas de células y un área del huevo comienza a desarrollarse más que el otro. El área donde comienza a desarrollarse es el polo embriogénico. Las células que están en ese polo embriogénico entonces comienzan a tener dos capas de células, formando lo que se llama el disco bilaminar. Después, en la tercera semana de desarrollo, el embrión ya tiene tres capas de células. Una capa interna se llama endodermo, una capa externa se llama ectodermo y una capa media entre ambas que se llama mesodermo. Eso ocurre aproximadamente en la tercera semana del desarrollo embrionario. Entonces, en el día 1, ¿sí? En el día 1 que se unen, ¿sí? Se unen los dos gametos. En el día 7, esa fecundación, la unión del espermatozoide con el óvulo ocurre en la trompa uterina. En el día 7, el huevo fecundado llega, ¿sí? El huevo fecundado llega al útero y se implanta en el útero para poder nutrirse del útero. Se forma la placenta y el huevo se mete en el útero y comienza a desarrollarse. Eso al finalizar la primera semana, en el séptimo día, antes de que la mujer esté enterada de que está embarazada, entonces el huevo ya se implantó en el útero. Va creciendo, se va desarrollando entonces, y en la tercera semana, ahí la mujer se da cuenta recién de que está embarazada, ya su disco embrionario tiene tres láminas. Entonces, ectodermo por fuera, endodermo por dentro y entre ambos el mesodermo. ¿Qué forma el endodermo? El endodermo va a formar el tubo digestivo. El ectodermo forma la piel y el tejido nervioso. Y el mesodermo forma los vasos sanguíneos, forma la grasa, forma las meninges, forma los músculos, forma los huesos. Entonces, en la tercera semana de desarrollo, entonces, nuestro embrión, que está en el polo embrionario, ¿sí? Empieza a tener ya entonces esa forma. Entonces vemos acá la mórula, ¿sí? En una etapa de 16 células, comienza a tener entonces un área líquida, blástula, y cuando ese embrión llega a la tercera semana, tiene las tres capas. A la formación de esas tres capas, endodermo, que forma el tubo digestivo y los pulmones, el mesodermo, que está en el medio, que forma entonces los vasos sanguíneos, forma los huesos, los músculos,
Y por fuera el ectodermo, entonces vamos a tener la tercera semana. Ese proceso entonces se llama gastrulación. ¿Y qué es la gastrulación? La formación de la gástrula. ¿Y qué es la gástrula? El embrión que tiene 3 capas de células. Dentro de esa gastrulación, cuando comienza la gastrulación, cuando el embrión tiene las 3 capas, a partir del ectodermo comienza la formación del tejido nervioso. A partir del ectodermo. A eso se llama neurulación. Entonces, una parte de la gastrulación es la neurulación. Entonces, cuando el embrión comienza a tener 3 capas, ya para esa misma época, entonces comienza a formarse a partir del ectodermo el tejido nervioso. Entonces, ese proceso de formación del tejido nervioso recibe el nombre de neurulación. ¿Me van llevando? Sí, profe. Sí, profe. Acá entonces estamos teniendo, ¿sí? Acá estamos teniendo entonces el blastocito, que es el huevo que tiene líquido, ¿sí? Después ese blastocito se va diferenciando en un área que va a formar el disco, el área donde está el disco embrionario, y ese disco embrionario primero tiene 2 láminas o 2 capas de células y después 3 capas de células. Ectodermo por fuera, mesodermo por dentro y el endodermo entonces más interno. A eso se le llama gastrulación. Entonces, dentro de esa semana, ¿sí? Dentro de esa semana, en lo que es el ectodermo, ¿sí? El ectodermo, la capa externa, ven ustedes, así que esto es, voy a volver para atrás, esta área, entonces va adquiriendo este aspecto. Por fuera, la capa más externa, estas células se llaman ectodermo. Ese ectodermo entonces va a formar, anoten, piel y el tejido nervioso. Mientras que la capa interna, que es el endodermo, esto que está en verde, va a formar el tubo digestivo y del tubo digestivo se forman los pulmones, el aparato respiratorio. Y por dentro, entre ambos, tenemos el mesodermo que forma los vasos sanguíneos, forma los huesos, forma los músculos y a lo que a nosotros nos interesa el mesodermo forma las meninges. Las meninges se forman en el mesodermo. Entonces ese proceso se llama neurulación. Entonces, ¿qué es la neurulación? La formación, el desarrollo del tejido nervioso a partir del ectodermo. Tercera semana de desarrollo. ¿Alguno de las chicas ya tiene hijos? ¿No tienen hijos? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces, normalmente el ciclo menstrual dura 28 días, ¿verdad? La ovulación ocurre en el día 14 más o menos. Ahí, en los 2 o 3 días después, puede ocurrir la fecundación. Miren ustedes, entonces está 14 días, en la mitad del ciclo. La primera semana, si se produjo la primera semana de la fecundación, si se produjo la fecundación, son 2 semanas después de la ovulación que la mujer se da cuenta si está embarazada o no. En la semana siguiente de la fecundación, el huevo ya se implantó en el útero. La segunda semana se va desarrollando, ya se va formando el polo embrionario, el disco bilaminar, trilaminar, y en la tercera semana, es decir, una semana después de que la mujer se da cuenta de que está embarazada, apenas una semana después de que se da cuenta que está embarazada, ya dentro de su cuerpo ya tiene esto, un embrión de 3 capas, y ya comienza a formarse el sistema nervioso del futuro, de la futura criatura. Para algunas religiones ya es un humano. Bueno, entonces la neurulación ocurre, anoten otra vez esto, a partir de la tercera semana del desarrollo, entre los días 17 y 19 después de la fecundación. Vamos a tener entonces 3 capas, 3 capas. Ectodermo, que forma la piel y tejido nervioso. Endodermo, que forma el tubo digestivo, el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Y
el ectodermo que forma la piel entonces y tejido nervioso. El mesodermo forma músculos, forma huesos, forma vasos sanguíneos y para nosotros, interesante, no quiere decir que el otro no sea interesante, pero para lo que es el neuroanatomía del mesodermo nacen entonces las meninges. Entonces, todo el tejido nervioso, distintas células del tejido nervioso nacen del ectodermo, mientras que las meninges provienen del mesodermo. ¿En qué consiste esa neurulación? Este esquema es muy didáctico y les voy a mostrar unos cuantos esquemas, porque si entienden esto ya está. Y entender este esquema ya nos ayuda a interpretar todo lo que es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, así en conjunto, se le llama neuroeje. El neuroeje es la médula y el encéfalo. Entonces yo tengo, si nosotros consideramos que este es el mesodermo, esto es lo que va a formar, esto es lo que va a formar la grasa, va a formar el músculo, va a formar el hueso, va a formar la meninge, mesodermo. Por fuera del mesodermo está el ectodermo. Ectodermo. Este es el ectodermo, entonces, que es esta capa externa. Esa capa externa, el ectodermo. Ahí está con el mismo color incluso, el ectodermo. En la parte dorsal del embrión, así que es decir, en la parte de la espalda del embrión, en el ectodermo comienzan a migrar células, empiezan a venir las células hacia la parte del dorso, empiezan a venir las células hacia la parte dorsal del embrión, formando un engrosamiento. Ese engrosamiento que se forma en el dorso del embrión recibe el nombre de placa neural. Entonces eso comienza en la tercera semana de desarrollo, ¿sí? Entonces, en el día 18 aproximadamente, comienza entonces a haber un engrosamiento del ectodermo en el dorso del embrión. Un par de días después, en el día 20, eso siempre es dentro de la tercera semana. Acuérdense que la tercera semana va del día 15 al día 21. Entonces, dentro de la tercera semana todavía, ese engrosamiento comienza a hundirse, a formar como si fuese una canaleta. ¿Sí? Se empieza a hundir y ese hundimiento, que parece una canaleta, recibe el nombre de surco neural. Anoten eso. Entonces, placa neural, 17 días, 18 días, a los 20 días, 2 días después, esa placa neural, que es un engrosamiento del ectodermo, comienza a deprimirse, comienza a hundirse y formar una especie de canaleta. Formar una especie de canaleta. Esta canaleta, esta depresión que está en la parte central y dorsal del embrión, recibe el nombre entonces de surco neural. La parte más lateral de ese surco neural se empieza a elevar y empieza a tener células diferenciadas, esto que vemos acá en amarillo, en rosado. Entonces, el extremo de ese surco neural que empieza a elevarse, a sobreelevarse, recibe el nombre de cresta neural. Recibe el nombre de cresta neural. Ese surco neural comienza a profundizarse, y en el día 22, a partir del inicio de la cuarta semana, día 22, se cierra. Se juntan los dos extremos y se cierra. Se van aproximando entonces, ahí se va aproximando, se va profundizando y se van aproximando los bordes. Se van aproximando los bordes, se van aproximando las crestas y después las crestas salen. Las crestas salen, las células de la cresta salen y las células del surco neural se unen formando el tubo neural. Ese tubo neural
tiene que ser un tubo totalmente cerrado. Totalmente cerrado. Comienza a cerrarse en el día 22 y termina cerrándose en el día 28 aproximadamente. Al mes ya tiene que estar totalmente cerrado. ¿Me van llevando? Sí, profe. Sí, profe. Acá tenemos un esquema más lindo aún. Entonces, la placa neural comienza entonces en el dorso del embrión, ectodermo, comienza a proliferar células, comienzan a migrar células, haciendo un engrosamiento entonces del dorso del embrión. Ese dorso se va profundizando, formando el surco neural. ¿Sí? El surco neural. Ese surco neural entonces se va a profundizar, hasta que finalmente se unen, se cierra. Y estas células que estaban en la parte más externa, esto que vemos en verde acá en este dibujo, el borde externo de la placa neural, cuando se forma el surco, se empieza a sobreelevar, formándose lo que se llama cresta neural. La cresta neural no forma parte del tubo neural, queda por fuera. Y estas células de la cresta neural se van a distribuir por todo el organismo. Vamos a tener células de la cresta neural en los ganglios raquídeos, vamos a tener células de la cresta neural en el tubo digestivo, en los pulmones, vamos a tener en las glándulas suprarrenales. Prácticamente todos los tejidos del organismo van a tener un poquito de estas células. Y son importantes porque estas células después conservan sus características y son productoras de varias sustancias. Acá estamos viendo cómo se forma el surco, ¿sí? El surco, se va formando el surco cada vez más profundo, después se une y forma un tubo. Y el extremo del surco, que son la cresta neural, vean ustedes que queda por fuera. Y después estas células de la cresta neural se diseminan por todo el organismo. ¿Sí? Entonces, es una microfotografía, ven ustedes cómo entonces la placa neural se va profundizando, forma un surco, después esto se cierra y forma un tubo neural. Ese cierre es secuencial, comienza en el cuello y comienza a cerrarse hacia atrás y hacia adelante. Entonces se va profundizando, el surco se va profundizando hasta que finalmente se unen los dos extremos y las células que estaban en la parte más alta de ese surco, que es la cresta neural, quedan por fuera. Entonces yo siempre voy a tener esta estructura en el tejido nervioso central. Voy a tener unas células, ¿sí?, que forman el tubo, y dentro de ese tubo yo tengo una cavidad libre que tiene líquido. Siempre voy a tener esa estructura. Entonces, por ejemplo, en la médula, esta cavidad muy chiquitita recibe el nombre de conducto del epéndimo, y las células que le rodean al conducto del epéndimo, que es esta cavidad, las células que le rodean son las células nerviosas, se llaman médula. Si voy al hemisferio cerebral, la cavidad se llama ventrículo lateral y el tejido que le rodea al ventrículo lateral se llama hemisferio cerebral. Si voy al diencéfalo, esta cavidad se llama tercer ventrículo y las células que le rodean se llama diencéfalo. Si voy al mesencéfalo, ¿sí?, esta cavidad recibe el nombre de acueducto de Silvio y el tejido que le rodea al acueducto de Silvio se llama mesencéfalo. Entonces, esta estructura es la que se conserva siempre. Una cavidad rodeada por células y cada segmento del neuroeje tiene una cavidad con un nombre y las células que le rodean a esa cavidad también tienen su nombre. Entonces, esos extremos se van fusionando hacia adelante y hacia arriba, comienza aproximadamente en el día 20, 21, ¿sí? Y entonces, este tubo comienza a cerrarse en un extremo, en la parte cervical, va corriendo para arriba y para abajo, y tiene que estar totalmente cerrado hacia adelante en el día 26. En el día 26 tiene que estar totalmente cerrado.
antes del mes. Y en el día 28, también antes del mes, ya se tiene que cerrar en la parte más externa. Ahí parece un repulgue de empanada. ¿Ven? Se forma la placa, el surco, se va cerrando el surco, se va profundizando y cerrando hasta que finalmente queda totalmente cerrado. Yo tengo una cavidad y las células las células de la cresta neural quedan libres y van migrando por todo el organismo. Esto se tiene que cerrar totalmente entonces. Hacia adelante es la parte que tarda un poquito más que el resto, al 26 días. Y la parte más posterior, que es el neuroporo caudal, tarda un par de días más en cerrarse totalmente. Entonces, si no se cierra la parte anterior de ese tubo neural, el chico va a tener este problema, no va a desarrollar, ¿sí?, el cerebro, va a quedarse anencefálico. Si no se cierra la parte, si no se cierra en un segmento cualquiera, va a aparecer esto que se llama mielomeningocele, ¿sí? Aparece la meninge o la médula, meninge o médula, depende del lugar donde no se cierra. Si no se cierra el neuroporo caudal, se produce lo que se llama espina bífida y se produce esto, no se cierra las láminas, ¿sí? Entonces no se forma la apófisis espinosa, entonces por ahí puede salir las meninges o puede salir las meninges con la médula. Entonces, si esto es tejido nervioso, esto es la piel, este es el tubo neural, las meninges, acuérdense, se forma del mesodermo, y el hueso, que es la médula, se forma también del mesodermo. Entonces hay un problema acá en el mesodermo, no se cierra bien esto, entonces esto queda abierto y puede entonces salir, ¿sí?, el sistema nervioso de su canal. Me van llevando. Entonces, la mujer no tiene sentido que se le dé ácido fólico. A la mujer embarazada se le da ácido fólico para que este cierre se produzca, ¿sí?, para que este cierre se produzca de manera completa. Entonces, la mujer cuando ya quiere quedarse embarazada ya tiene que tomar ácido fólico. De nada sirve darle a una mujer embarazada de 2 meses el ácido fólico. ¿Por qué? Y porque si no se cerró en el día 28, el neuroporo no se cerró completamente el tubo, ¿sí?, antes del mes, ya no me sirve darle a la mujer, ya esto ya se formó así, ya está defectuoso, ya la mujer va a tener que seguir con este embarazo así, con este producto que no va a vivir. Bueno, en el tubo neural, ese tubo neural que vimos, podemos diferenciar en la parte anterior y una parte posterior. La parte posterior no sufre muchas modificaciones con respecto a su forma. Desde que se forma hasta que se desarrolla el tubo neural es rectilíneo, la médula es así un cilindro, pero la parte anterior comienza a tener dilataciones. La parte anterior, hacia la cabeza, comienza a tener dilataciones. Y comienza a dilatarse, eso siempre dentro de la 3ª semana todavía, comienza a dilatarse, formándose las vesículas encefálicas primitivas o primarias. Esas vesículas primitivas o primarias, que son dilataciones del tubo neural, se dan solamente entonces en la parte cefálica, en la cabeza del embrión, y van a formar los 3 cerebros. ¿Sí? Los 3 cerebros. Un cerebro anterior se llama prosencéfalo, un cerebro medio se llama mesencéfalo y un cerebro posterior que se llama romboencéfalo. La parte caudal se queda siempre cilíndrico, no sufre dilataciones y recibe el nombre de médula espinal. Esto está dentro del canal raquídeo y esto está dentro de la cabeza. ¿Me están llevando? Sí, profe. Sí. Entonces, el tubo neural comienza a tener dilataciones en la parte cefálica. Entonces, vean ustedes, esto tiene una forma de rombo. Esto es la cavidad. Esta dilatación que vemos acá se llama cuarto ventrículo. Como el cuarto ventrículo tiene forma de rombo, el tejido nervioso que le rodea
recibe el nombre de romboencéfalo. Romboencéfalo. ¿Qué es el romboencéfalo entonces? El tejido nervioso que rodea al cuarto ventrículo que está acá, encima del conducto del epéndimo de la médula. Entonces la cavidad de la médula se llama conducto del epéndimo y acá esa cavidad comienza a tener forma de rombo, comienza a dilatarse. Entonces el tejido nervioso, las células nerviosas que le rodean al cuarto ventrículo, como el cuarto ventrículo tiene forma de rombo, recibe el nombre de romboencéfalo o cerebro posterior. ¿Me van llevando? Sí, profe. Después del cuarto ventrículo, por encima del cuarto ventrículo, la cavidad recibe el nombre de acueducto de Silvio o acueducto del mesencéfalo. Y el tejido que le rodea, recibe el nombre del mesencéfalo o cerebro medio. Esto es cerebro, el romboencéfalo es cerebro posterior, el mesencéfalo es cerebro medio. Y la otra dilatación es el cerebro anterior, el cerebro anterior, que también tiene cavidad. Entonces ocurre eso en la tercera semana. Yo tengo entonces la médula alrededor del conducto del epéndimo y después el encéfalo. El encéfalo tiene 3 cerebros entonces, en la primera etapa. Cerebro posterior, romboencéfalo, cerebro medio, mesencéfalo, cerebro anterior, prosencéfalo. En la quinta semana de desarrollo, el cerebro posterior y el cerebro anterior se dividen en 2 vesículas secundarias. O sea, la vesícula primaria posterior, que forma el cerebro posterior, y la vesícula cerebral anterior, se dividen otra vez, se subdividen en 2 vesículas secundarias. ¿Sí? 2 vesículas secundarias. Entonces, el romboencéfalo, esta vesícula primaria, se divide en 2 vesículas secundarias en la quinta semana de desarrollo. Esa subdivisión que se produce en la quinta semana de desarrollo, entonces da 2 vesículas secundarias en el cerebro posterior. El mielencéfalo que forma el bulbo, y el metencéfalo que forma el puente y el cerebelo. El bulbo y el puente están delante del cuarto ventrículo y el cerebelo está detrás del cuarto ventrículo. Todo eso entonces derivan del cerebro posterior. El mesencéfalo, que está alrededor del acueducto de Silvio, no se divide y queda con el mismo nombre en el adulto, mesencéfalo. Cerebro medio o mesencéfalo sigue igual. El cerebro anterior también se subdivide en 2 vesículas secundarias. Un cerebro intermedio que recibe el nombre de diencéfalo. Su cavidad es el tercer ventrículo. Y el telencéfalo o hemisferio cerebral, cuya cavidad se llama ventrículo lateral. Entonces yo tengo cavidades, ¿sí? Y tejido nervioso que rodea esas cavidades. Entonces, a nivel del cerebro anterior, los hemisferios cerebrales tienen los ventrículos laterales 1 y 2. El diencéfalo tiene el tercer ventrículo. Primer ventrículo, segundo ventrículo, tercer ventrículo diencéfalo. El acueducto de Silvio está en el mesencéfalo, que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo que está en el cerebro posterior. Y esa es la estructura básica. Eso es la estructura básica entonces del neuroeje. Entonces yo tengo siempre una cavidad, y tejido nervioso que rodea a esa cavidad. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe.
Si no entienden, me avisan, porque si no entienden, esto después le va a costar más. Yo tengo acá la médula espinal, que está dentro del canal raquídeo, tiene un conducto que es muy chiquitito, que se llama conducto del epéndimo. Entonces, alrededor del conducto del epéndimo yo tengo tejido nervioso que forma el tejido nervioso de la médula. El encéfalo, que es el tejido nervioso que está dentro del cráneo, entonces comienza a tener estas dilataciones, comienza a dilatarse. En la parte que está por encima de la médula, esa dilatación tiene forma de rombo. Entonces, el tejido nervioso que le rodea a esta dilatación es el cerebro posterior o romboencéfalo, por la forma de rombo que tiene su cavidad. Cerebro posterior, entonces, o romboencéfalo. Inmediatamente por encima tengo otra dilatación, es el cerebro medio, mesencéfalo. Tiene su cavidad, la cavidad se llama acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. Y el prosencéfalo, que tiene su cavidad, ¿sí?, que forma el prosencéfalo. Dentro de ese prosencéfalo, en la quinta semana, se van a formar dos vesículas secundarias. El diencéfalo o cerebro intermedio. El diencéfalo conserva su nombre en el adulto. El diencéfalo, su cavidad es el tercer ventrículo. Y el prosencéfalo, ¿sí?, el prosencéfalo que va a formar a los hemisferios cerebrales, la parte más especializada, recibe el nombre de teleencéfalo. Su cavidad es el ventrículo lateral. Entonces yo tengo dentro del tejido nervioso, esto que está en azul y en rojo, dentro de la cavidad, dentro del tejido nervioso, yo tengo una cavidad, ¿sí? Yo tengo una cavidad. Entonces, a nivel del hemisferio cerebral, cerebro anterior, hemisferio cerebral, yo tengo estos ventrículos que se llaman ventrículos laterales. Así como el cerebro es la masa más voluminosa de células nerviosas, su cavidad también es más grande. Entonces, ventrículo lateral 1, ventrículo lateral 2. Se unen y forman el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, que acá está pintado en rojo, el tercer ventrículo es la cavidad del ventrículo intermedio, que está acá en la parte central, entre los dos hemisferios. Después ese tercer ventrículo, a través del acueducto de Silvio, que es esto finito acá, el acueducto de Silvio, ahí se ve, es esto. El acueducto de Silvio comunica entonces con el cuarto ventrículo, que es el cerebro posterior, que tiene forma de rombo. Por eso el tejido nervioso que le rodea es romboencéfalo. Vean ustedes, el romboencéfalo está formado entonces cerebro posterior. Por delante del cuarto ventrículo tengo el puente o protuberancia y el bulbo por delante, y por detrás el cerebelo. ¿Sí? Acá vemos esta imagen. Esta es la cavidad, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, acueducto del epéndimo o conducto del epéndimo. Ven que este puntito que va bajando se está representando que dentro de esta cavidad yo tengo líquido cefalorraquídeo. Dentro de esa cavidad yo tengo líquido cefalorraquídeo. ¿Está? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bueno, entonces acá vemos nuevamente la placa neural, surco neural y tubo neural. Este tubo neural se va especializando, sus células se van diferenciando y forman lo que se llama células neuroepiteliales. Esas células neuroepiteliales, ¿sí?, van a formar las células nerviosas primitivas que se llaman neuroblastos. Los neuroblastos son las células nerviosas primitivas que se van agrupando y van a tener esto es la cavidad, y este es el tejido nervioso propiamente dicho. Separando la cavidad del tejido nervioso propiamente dicho, tenemos estas células que son las células ependimarias. Las células ependimarias, los ependimocitos de tipo 1 y 2, que van a formar líquido cefalorraquídeo que está dentro de este líquido. Y vean ustedes cómo esas células van creciendo y van achicando la cavidad.
el conducto central del epéndimo, que está en la médula, entonces es muy chiquitito. ¿Por qué? Y porque las células van creciendo y van achicando la cavidad. ¿Sí? Y en cada segmento del neuroeje, este crecimiento de células es distinto, por lo tanto, el tejido nervioso tiene una forma distinta, por eso tenemos distinta forma acá, distinta forma acá, distinta forma acá. No solamente el tejido nervioso tiene distintas formas, sino que también sus cavidades tienen distintas formas. No es lo mismo la forma del tercer ventrículo, ¿sí? No es lo mismo la forma del cuarto ventrículo, no es lo mismo la forma del ventrículo lateral. Cada ventrículo tiene una forma específica. Un minutito que voy a cargar, me estoy quedando sin batería. Un minutito. Bueno, entonces, esta estructura la vamos a tener siempre. Entonces, esa cavidad que contiene líquido cefalorraquídeo va cambiando de forma de acuerdo al desarrollo de las células nerviosas primitivas o neuroblastos. En general, hacia adelante, esos neuroblastos van adquiriendo función motor y las posteriores van adquiriendo función sensitiva. Entonces se forman lo que se llaman las placas, la placa basal hacia adelante, la placa alar hacia atrás. Entonces en la placa basal las células van a tener función motora, mientras que en la placa alar, lo que está por detrás, van a tener función sensitiva. Ahí estamos, entonces los neuroblastos, ¿sí? Los neuroblastos, las células se van desarrollando, ¿sí? Van rodeando, estas son las células ependimarias que limitan la cavidad que tiene el líquido cefalorraquídeo del tejido nervioso. Esas células nerviosas, entonces, los neuroblastos, van rodeando, ¿sí? a las células ependimarias y van formando lo que se llama capa del manto. Van formando capa del manto, que es la sustancia gris. Entonces, de la capa neuroepitelial, ¿sí? Esa capa neuroepitelial, van a nacer los neuroblastos, que son las células que van a formar las neuronas. Y también esta capa va a formar los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias. Todas estas provienen entonces de esas células primitivas. Dijimos ya que el mesodermo forma los vasos sanguíneos, forma la microglia y forman las meninges. Forman las meninges. Esto es el desarrollo de la médula que vamos a ver cuando veamos médula. Bueno, el concepto entonces es que el tejido nervioso central se forma a partir del ectodermo. ¿Sí? A partir del ectodermo entonces se forma la placa neural. Esa placa neural va a formar el surco neural. Cuando ese surco se cierra, forma el tubo neural. Ese tubo tiene que estar totalmente cerrado, como les dije recién. Si no se cierra, forman esos defectos del que hablamos. Todo eso proviene entonces del ectodermo. Ectodermo. El tejido nervioso está rodeado. El tejido nervioso está rodeado por meninges. Las meninges vienen del mesodermo. ¿Sí? Del mesodermo. Bueno, aunque sepamos esto por el momento, yo me doy por satisfecho. Después el resto vamos a ir viendo de acuerdo cuando vayamos desarrollando los distintos segmentos. Las células de Schwann
son las que se encargan de producir la vaina de mielina en los nervios periféricos. Estas células de Schwann provienen de la cresta neural. ¿Se acuerdan? La cresta neural son el grupo de células que se encuentran en la periferia del surco y de la cresta, que después quedan libres y migran. Estas células entonces van a ir a los ganglios raquídeos, van a ir a la médula a la glándula suprarrenal, van a ir al tubo digestivo y van a ir también a formar la célula de Schwann en los nervios periféricos, porque quedan libres. El proceso de mielinización, la formación de la mielina, no termina con el nacimiento, sino que sigue, incluso en la adolescencia se sigue formando mielina. Ya dijimos que la célula de Schwann forma la mielina en los nervios periféricos y los oligodendrocitos forman la mielina dentro del tejido nervioso central, formando la sustancia blanca, el tejido nervioso central, que ya hemos hablado de ello. En la médula ocupa todo el conducto vertebral, y se va quedando chico. El continente, crece más que el contenido. Entonces, en el adulto, la médula llega hasta el disco L1, L2. En el nacimiento, la médula llega hasta L3. Ya después del nacimiento, ¿sí? Después, ya en el chico, la médula llega en el disco L1, L2. No ocupa todo el conducto raquídeo. Entonces, ¿hasta dónde llega la médula? L1, L2. Bueno, hasta ahí les voy a dar hoy, porque creo que es mucha información. ¿Alguna consulta?